Las imágenes de José Daniel Ferrer, publicadas desde ayer en el reportaje especial que transmitió este noticiero, suscitaron una amplia repercusión nacional e internacional. El desenmascaramiento de todas las mentiras esbozadas por el gobierno de Estados Unidos, las mafias erradicadas en Miami y elementos contrarrevolucionarios internos, con el objetivo de movilizar a la opinión pública internacional contra Cuba y alcanzar el deseo de aislamiento de nuestro país, dejó al descubierto la calaña de los sujetos que escoge la nación norteña para subvertir el orden interno de nuestra nación y hasta dónde son capaces de llegar para lograr lo imposible, derrocar la revolución. El periodista Junior Smith nos comenta algunas aristas de este tema. Buenas noches. Buenas noches. Ni aislado, ni torturado, ni golpeado, ni con insuficiente alimentación y mucho menos inocente. La campaña de descrédito hacia Cuba defendía a este líder político que sufría injusta prisión en cárceles cubanas, aislado por el régimen castrista, ese mismo que resultó ser realmente un vándalo común, violento y abusador de mujeres. Soy Osmila Reina Ferrera, madre de Ana Laura Ferrer Reina, hija de 5 años de José Daniel Ferrer García. Hago este pequeño video para desmentir el que yo haya sido víctima de dicho opositor, como menciona el informe de Cuba enviado a la ONU respecto al encarcelamiento de Ferrer. Informe que no refleja los reales motivos de su detención, motivos políticos, ni las arbitrariedades del proceso penal, ni las violaciones a sus derechos humanos. Mi nombre es Yetisla Reyes, activista de la UNPACU y madre de Daniela Patricia, hija de José Daniel Ferrer García. Quiero hacer este video para demostrar ante el mundo la infame campaña difamatoria que está llevando la dictadura cubana en contra del líder de la UNPACU para desacreditar su lucha por la libertad de Cuba y su liderazgo. Yo jamás he sido víctima de violencia por José Daniel Ferrer. Jamás he sido víctima de golpizas. La dictadura cubana miente una vez más. Quiero demostrar ante el mundo de que la dictadura cubana está haciendo todo lo posible para desaparecer a José Daniel, desaparecer a la UNPACU, y mediante estos videos difamatorios, esta campaña difamatoria, está usando agentes, chivatos, creados por ellos mismos, para desacreditar la organización más grande que tiene la isla en estos momentos, que es la UNPACU. Jamás he sido víctima de José Daniel Ferrer, repito. Devenido mercenario del gobierno de los Estados Unidos a través de las organizaciones que desde Miami financian la subversión interna en nuestro país. A esta altura, solo los muy ciegos no ven que Ferrer es un personaje montado y producido desde Washington a los Hollywood, como parte de la campaña de descrédito endurecida en los últimos tiempos contra nuestro país, que busca aislamiento, justificar sanciones y políticas inhumanas con el fin de asfixiar nuestra economía y generar una implosión de nuestro sistema provocado por la desesperación y el hambre de su gente. La historia fue desmontada y no hace falta describir las imágenes que lo muestran abrazando a sus familiares, recibiendo atención médica. Una campaña que incluso hoy llegó a la Eurocámara, donde discutieron y llevaron a votación una resolución en favor de Ferrer. Pero también allá en Europa se escucharon las voces de los que no creen los engaños. Veamos las declaraciones de un eurodiputado que llama a Ferrer por su nombre: delincuente. Hoy nos traen un texto en el que instrumentalizan la detención y el proceso judicial con todas las garantías de un delincuente acusado de secuestro y con un largo historial de delitos machistas, incluido palizas a su exmujer embarazada de 36 semanas. Soy Osmila Reina Ferrera, madre de Ana Laura Ferrer Reina, hija de 5 años de José Daniel Ferrer García. Hago este pequeño video para desmentir el que yo haya sido víctima de dicho opositor. Mi nombre es Yetisla Reyes, activista de la UNPACU y madre de Daniela Patricia, hija de José Daniel Ferrer García. Quiero hacer este video para demostrar ante el mundo la infame campaña difamatoria que está llevando la dictadura cubana en contra del líder de la UNPACU para desacreditar su lucha por la libertad de Cuba y su liderazgo. Yo jamás he sido víctima de violencia por José Daniel Ferrer.
En Cuba, la oposición actúa con total normalidad. Donde sí es perseguida, reprimida, detenida y a veces asesinada es en países amigos, como Colombia, Ecuador, Chile y desde el golpe de Estado en Bolivia. No van a encontrar ustedes imágenes de la policía cubana reprimiendo a manifestantes opositores, como si las vemos a diario en esas democracias ejemplares. Ya usted lo ve. Me han hecho de todo, 1000 torturas y violencia, me han encadenado de pies y manos, me han puesto al sol 15 días en una celda llena de mosquitos y fría en la madrugada, riesgo de neumonía. Mi vida corre grave peligro, si no se mueven, muero. Estas palabras las escribió en una carta José Daniel Ferrer, quien logró burlar a sus carceleros para hacerla llegar a su mujer. Que se escuchen también hoy en el Parlamento Europeo palabras solicitando auxilio de ese hombre que lleva más de una década sufriendo en manos del castrismo por causa de su activismo por los derechos humanos. El caso del señor Ferrer es estremecedor, pero como el suyo, hay centenares de casos más de prisioneros políticos de conciencia y miles de presos precriminales bien documentados por el grupo independiente The Cuban Prisoners Defenders. Torturas, violencia policial contra la sociedad civil, expatriaciones forzosas, persecución política, arrestos arbitrarios y encarcelamiento de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos son crímenes a la orden del día en esa Cuba cometidos por sus autoridades. Debemos exigir la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y los muchos otros que sufren violaciones en sus derechos humanos conforme al acuerdo de diálogo político y cooperación que mantiene la Unión Europea con el gobierno cubano. Acuerdo que, por cierto, no ha tenido repercusión positiva para la población civil cubana. Además, además de la resolución, pediremos al nuevo alto representante que tenga en cuenta la posición de este Parlamento en sus diálogos con las autoridades cubanas y solicite la entrada de nuestro Parlamento a Cuba. Y buenos días, muchas gracias, presidente. Hoy vamos a votar aquí una resolución sobre Cuba, sobre José Daniel Ferrer, que es un preso político, uno de los muchos presos políticos que hay en una de las dictaduras más crueles existentes hoy en día y que, sin embargo, es una dictadura a la cual este Parlamento y, sobre todo, la Unión Europea y la Comisión están tratando realmente con un trato que no merece. Así fue con el acuerdo de diálogo y cooperación que se firmó en contra de todas aquellas voces que decían, que recordaban que las concesiones a una dictadura que no hace concesiones, que siempre declara que ellos siguen en lo que tienen, que van a seguir como un partido único, que van a seguir con la dictadura comunista y que nadie espere cambios al respecto, es realmente una cooperación para reafirmar esa dictadura. Esa dictadura que se ha lanzado una aventura expansionista por todo el continente, que en este momento está en Venezuela llevando una de las más monstruosas dictaduras también, que ha sumido al país más rico de Iberoamérica en el hambre, en la desesperación y en el terror. Una dictadura que está desestabilizando con Venezuela las democracias existentes en la región. Frente a eso, yo espero que haya en este Parlamento, que haya dignidad en este Parlamento para votar esa resolución para la libertad de Ferrer y para la libertad de Cuba. Sí, gracias, señor presidente. Señor presidente. El Grupo Socialista ha mostrado en la negociación y quiere reiterar ahora su preocupación por el caso de Ferrer. Reclamamos su liberación inmediata porque entendemos que su detención ha sido arbitraria y las condiciones de su prisión no son aceptables. Ninguna diferencia por ese lado. Señor presidente. José Daniel Ferrer fue detenido arbitrariamente y debe ser liberado ya. Si bien este debate es sobre el caso del señor Ferrer, el suyo no es más que uno de los muchos ejemplos de graves violaciones de los derechos humanos que siguen ocurriendo en Cuba.
El señor Ferrer es uno de 127 presos políticos que se conocen actualmente. Presos de un país que ha firmado un acuerdo con la Unión Europea que contiene como elemento central al respecto de los derechos humanos y la defensa de la democracia. En 2017, esta Cámara consintió al acuerdo con Cuba con la condición de que contribuirá a mejorar los derechos humanos y las condiciones de vida de todos los cubanos. 2 años después, esa condición no se está cumpliendo. Es hora de que la Unión Europea se pronuncie abiertamente. Cuba no está cumpliendo el acuerdo. Por lo tanto, no nos queda más remedio que tomar acción sin más demora dentro del marco del acuerdo. Gracias. Gracias, señor presidente, y mi respeto para usted, señora Mogherini. En 2016, la Unión Europea firmó un tratado con Cuba que tiene como su componente esencial y condicionante el respeto a los derechos humanos, a la democracia. Este Parlamento, en su resolución de julio de 2017, lo condicionó aprobando una cláusula de suspensión. Hoy Cuba tiene más de 100 prisioneros políticos y miles de detenciones arbitrarias. José Daniel Ferrer no es una brutal anécdota, es una categoría que demuestra que nada ha cambiado en Cuba, que sigue siendo el régimen totalitario de la dinastía Castro. Y quiero recordar que la economía en Cuba no son los paladares turísticos, sino el complejo político-militar de Gaesa, dirigido por un exyerno de Raúl Castro. Todo queda en familia. La Unión Europea no puede seguir cerrando los ojos a la realidad. Si primamos en negocio la ética, seamos coherentes. Eliminemos los artículos que no queremos cumplir. Reconozcamos que nuestro norte está en aquel pareado del poeta Quevedo. Poderoso caballero es don Tinero. Pero llama la atención el hecho de que Ferrer recibe miles de dólares para realizar su supuesto trabajo político de oposición. Eso que ya todos sabemos no es más que delincuencia, secuestro y violencia, disfrazada, eso sí, de política y amparada en la misma cantaleta, 1000 veces cacareada y nunca demostrada, de que el gobierno cubano tortura, aísla, maltrata a los opositores y les encarcela sin razón. Miles de dólares que provienen del bolsillo del contribuyente estadounidense, empleados con el único fin de derrocar la revolución. Esta obra teatral de José Daniel Ferrer no es un caso aislado. Se suma a los empeños de desacreditar a nuestros médicos y la persecución de los buques que traen combustible. Para estar en la oposición es necesario tener principios, algo que este personaje desconoce. Definitivamente, la encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana no ha encontrado buenos líderes para derrocar al gobierno cubano, porque cualquiera con un ápice de inteligencia acudiría a mejores opciones antes que a un sujeto acusado de golpear a su esposa embarazada. La reina Ferrera, madre de Ana Laura Ferrer Reina. Con una trayectoria delincuencial que data de 1993 contra el orden público y contra la legalidad. Estos son los personeros con los que cuenta Estados Unidos. Con gente de esta calaña no se llega a ninguna parte. Los cubanos dignos no aceptaremos jamás a seres como Ferrer. En Cuba hay una tradición de héroes extraordinaria que han sido capaces de morir por sus ideas. Patriotas con pantalones de acero que se atrevieron a hacer frente a regímenes de verdad, cuando en este país se torturaba y se aparecía con hormigas en la boca en cualquier esquina. Con una tradición así, no hay cubano que siga a Ferrer y ni siquiera lo respete como opositor después de verlo dándose cabezazos contra una mesa. Nada, se le cayó la máscara, se desmontó la mentira. Hasta un próximo encuentro. Se confiesa que quienes esto escribieron no saben nada de nada. Quienes creen que para tumbar al régimen de los Castro debe ser con las armas, les digo que en mis manos lo que tengo es un fusil de juguete.